Bueno, pues buenas noches de nuevo a todos los que van llegando, pues vamos a ir empezando. Pues primero que nada, esta noche haría una primera parte como de introducción de lo básico del duelo. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes tienen elementos, han ido caminando y pues no están en el inicio del duelo. A lo mejor otros están empezando un proceso de duelo, pero pues nos interesa que más o menos el pequeño marco teórico que vamos a ir dando en cada sesión pues sea común a todos, ¿no? Entonces vamos a dar unas pequeñas elementos de cara al duelo, unos elementos de cara pues a las etapas, a cosas básicas, y luego una parte pues que de alguna forma sería el tema central de hoy, sería la idea de las pérdidas, ¿sí? Entonces, para eso les hemos pedido, por si acaso alguien se anotó un poco tarde, les hemos pedido un globo, una bomba en Colombia, globo, vejiga aquí en Guatemala, como le diga cada uno, o un balón. En algún momento del ejercicio al final lo necesitaríamos para el taller. Pero bueno, si alguien no lo tiene, pues tampoco pasa nada. Pues a lo mejor una almohada, un cojín, alguna cosita así que nos pueda ayudar. Bueno, entonces voy a compartir una pequeña presentación para que ir acompañando el camino de esta noche y desde ahí pues ir dando los elementos que les quiero compartir. Bueno, primero que todo, pues elementos del duelo. O sea, cuando ustedes y yo hablamos de duelo y estamos viviendo un duelo, estamos hablando de una situación que duele. Ustedes saben que la palabra duelo tiene que ver con esa experiencia de duele, dolor, ¿no? Son experiencias que de alguna forma traen a nuestra vida la vivencia del drama, del dolor, de la tragedia, por decirlo de alguna forma así un poco dramática, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho encontrar pues la realidad que el duelo es un proceso. Y entonces, a mí la palabra proceso, hay algunos que estudian ingeniería industrial y quedan un poquito cansados de la palabra proceso, no les gusta. A mí me encanta la palabra proceso, yo no estudiaba industrial entonces, pero ¿por qué me gusta? Porque la palabra proceso habla de un inicio, de unas etapas y de un final. Cuando ustedes y yo hablamos de duelo, estamos hablando de un proceso que ha iniciado por algún motivo, una pérdida de una persona querida, una experiencia de un divorcio, una separación, sea el motivo que sea, ha empezado por un motivo, pero tiene unas etapas y tendrá un final. No puede ser un estado permanente. Y yo creo que por eso es importante pues esta invitación que les hemos hecho a este taller, para que los duelos que estamos viviendo no se conviertan en realidades permanentes. Cuando un duelo se enquista y se vuelve algo permanente, comienza a ser un duelo patológico, no es sano. O sea, un duelo bien hecho necesita cerrarse, terminar. Entonces, cuando hablamos de duelo, también estamos hablando de un conjunto de reacciones emocionales. Cuando ustedes y yo perdemos algo, nuestras emociones se ven alteradas. Se ven alteradas de muchas maneras. Podemos vivir procesos de ansiedad, procesos depresivos, experimentamos una tristeza más grande de lo normal, experimentamos muchas cosas. Las emociones se ven tocadas. ¿Por qué? Porque cuando nos toca la vida, situaciones difíciles, las emociones experimentan cambios. Entonces, hablamos de un conjunto de reacciones emocionales. Este, si acaso no llega bien el sonido, me avisan, por favor. Luego, cuando hablamos de un duelo, estamos hablando de un estado de ánimo doloroso también. O sea, cuando estamos pasando por un duelo, ustedes y yo experimentamos cambios en nuestra forma incluso de percibir el mundo. O sea, vivimos experiencias de falta de interés por el mundo exterior, falta de interés por divertirnos, es lo más opuesto a la experiencia del duelo. Incluso experimentamos una pérdida de nuestra capacidad de amar o de nuestro deseo de amar. A veces cuando perdemos personas a las que amamos, llámese por distanciamiento, ahorita entraremos en ese tema, uno como que se cohíbe de volver a amar. Dice, ¿para qué amo si duele tanto la partida? ¿Para qué volver a amar si duele tanto la ruptura? ¿Sí? Entonces, como que durante la experiencia del duelo, hasta nuestro
nuestra capacidad de amar se ve mermada, se ve incluso a veces hasta bloqueada. ¿Por qué? Porque ese dolor, ese duelo no nos permite estar plenos a esos niveles, ¿no? Y es normal. Entonces, el punto último es que todo esto es esperable, porque forma parte del proceso natural que ocurre en nosotros ante una pérdida. Todo es esperable, no es algo escandalizable, no es algo extraño, es esperable todo esto que vengo diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver si logro avanzar las diapositivas. Sí. ¿Cuál es la duración de un duelo? Pues eso dependerá de muchas cosas. Dependerá, por un lado, del tipo de relación con aquello que hemos perdido, el tipo de vinculación. Si es algo muy cercano, como un hijo, como mis padres, como mi esposa, mi esposo, un amigo cercano, obviamente va a ser una experiencia a lo mejor más profunda, más intensa, más dramática y puede ser un poco más larga. Si es un poco más lejana la experiencia, pues puede aligerarse. Es lógico que según la vinculación será la intensidad y la largueza del duelo. También depende mucho de la forma de desaparición de aquello que hemos perdido. O sea, las causas bajo las cuales se perdió la persona o la situación perdida, si era algo esperado. A veces cuando se viven procesos de enfermedad larga, aunque la muerte aparezca y sea dramática, de alguna manera es esperada y de alguna manera se espera como descanso, porque en procesos largos de cáncer, enfermedades terminales, ustedes y yo hemos compartido que el enfermo ya lo vemos sufrir tanto que la muerte de alguna manera es esperada, se espera porque ya viene como un alivio para la persona que está sufriendo. Pero cuando es una experiencia abrupta, que aparece de la noche a la mañana, del momento menos esperado, obviamente son situaciones que nos generan un choque interno muy fuerte. Y eso también hace que el duelo se complique, porque en una muerte esperada, pues de alguna manera el espíritu, el corazón, el psíquico se van preparando. En una muerte abrupta o en una pérdida abrupta, la situación se vuelve muy chocante, muy caótica para la persona y para el psíquico, ¿no? Y pues también depende de la edad de la persona. Hay etapas de nuestra vida en que tenemos más capacidad de elaborar duelos, de elaborar el sufrimiento, y hay etapas en las que estamos más vulnerables, más frágiles. Eso también afecta nuestra forma, tanto de profundidad, intensidad y largueza con la que vivimos el duelo. Y pues el último elemento es pues la personalidad del doliente. O sea, a veces ustedes saben que no todos tenemos los mismos recursos psicológicos a la hora de afrontar la vida. Y hay personas que tienen una capacidad de resiliencia y reelaboración de las experiencias negativas más trabajada. Y hay otros psíquicos que a lo mejor no lo tienen tan trabajado, o no tienen tan desarrolladas esas habilidades. Entonces, eso también afecta la largueza y la intensidad con la que vivimos el duelo. Perdónenme. Un momento. Voy a intentar pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, siguiente elemento. Una vez que el duelo ha pasado, entonces eso es lo hermoso de hablar de un proceso que va a pasar, o sea, que va a haber un momento en que se cierre, se recuperan todas las habilidades y todos los recursos de la persona. Yo creo que eso da mucha esperanza, o sea, es la esperanza de decir, volveré a ser como era, volveré a sonreír ante el amanecer, volveré a sentir que la vida merece la pena ser vivida. Eso volverá a pasar. Pasará después de este proceso, que no es sencillo, es difícil, es complejo, es doloroso, pero pasará. Y pasará de alguna manera, no porque olvidemos al ser querido. Yo no sé, pero creo que olvidar a las personas es imposible, o sea, máxime cuando son muy queridas, porque forman parte de nuestra historia, o sea, forman parte de lo que ustedes y yo de alguna manera somos el día de hoy. Olvidar no es parte de nuestra integración del duelo. Leí una frase que me pareció muy bonita y es: no olvidamos a las personas, simplemente aprendemos a vivir sin ellas. Nos adaptamos, es adaptarse, no olvidar.
No para vivir un duelo significa que voy a olvidar a esa persona tan amada que formó parte de mi historia y a lo mejor de manera irreemplazable o de manera muy importante. No, no se trata de eso. Se trata de aprender a adaptarme a vivir sin ella. Bueno, siguiente elemento. Vamos a pasar al tema de las etapas del duelo. Entonces, aquí nos vamos a detener un momentito en algo que trabajó durante muchísimos años Elizabeth Kluber. Ella era una psiquiatra de origen suizo que trabajó en Estados Unidos durante muchos años y en su experiencia de vida fue enfocándose hacia el tema de la muerte. O sea, ella se dio cuenta, estudió medicina y se daba cuenta cómo en la medicina, pues la búsqueda era hacer que el enfermo sanara, o sea, recuperar al enfermo, hacerlo salir del trance de la enfermedad y recuperar su salud. Pero pocas veces se buscaba ayudar al enfermo a hacer ese trance hacia la muerte. Entonces ella pues se especializó en toda esa dimensión de cuidados paliativos, tanatología, toda esa dinámica de ayudar a la persona a vivir ese trance de la mejor manera, ¿no? Y entonces ella dentro de todo su camino sintetizó y sistematizó 5 etapas del duelo. Ella habla de que todo duelo presenta estas etapas. No significa que aparezcan una detrás de otra. Que ustedes y yo estemos asumiendo un duelo no significa que primero me viene esta etapa, luego me viene esta. Significa que en cualquier momento del duelo irán apareciendo una u otra etapa. Tampoco significa que las voy a pasar todas. Significa que pasaré por algunas de ellas. A lo mejor por todas, pero si no paso por todas, no pasa nada, significa que a lo mejor alguna se integró de otra manera, así de sencillo. Y entonces, pues, cuando yo estaba leyendo esto y estaba, pues sí, meditándolo, orando, me acordé de uno de los duelos más difíciles que he afrontado en toda mi vida, pues, así como a nivel de experiencia personal. Mi hermana falleció cuando tenía 21 años y falleció de manera muy, ¿cómo decirlo?, abrupta, dramática y muy de repente. O sea, tenía ya 21 años, se acababa de casar, tenía 9 meses de casada y estaba esperando bebé. Y murió ella, su esposo y mi sobrino, o sea, en un accidente de motocicleta un domingo cualquiera en Bogotá. Y entonces, cuando yo iba leyendo estas distintas etapas que Elizabeth Kubler-Ross, perdón por mi pronunciación tan mala, pero bueno, esas etapas que ella sistematizó, recordaba cómo todo ese proceso fue pasando por mi vida y por la vida de mi familia, ¿no? Y el primer punto es el de la negación. Y entonces a mí se me hacía muy fuerte porque recordaba esta mañana que estaba orando esto, esa primera frase que dice ahí, no se entiende lo ocurrido. Yo esa mañana que me recibí la noticia, era un lunes santo, mi hermana murió un domingo de Ramos, me llamaron a Guadalajara, yo vivía en Guadalajara en ese momento, y entonces mi hermana que me llamó me dio la noticia de que mi otra hermana había fallecido. Miren, es verdad, uno no entiende, y ustedes que muchos de ustedes están pasando a lo mejor por duelos, como muerte de seres queridos, uno no entiende, como que el psíquico no capta, como que empieza a haber una ausencia de emociones, como que yo no sabía cómo acercarme a Jesús a contarle, como que me quedé paralizada todo ese día, como que no sabía cómo funcionar, qué se hace, cómo reaccionar, qué tenía que hacer. Eso nos pasa a todos cuando estamos en un momento de duelo. O sea, hay un primer momento en el que hay un choque tan grande en nuestro corazón, en nuestro psíquico, que se llama negación. No entendemos lo que está pasando. Aunque verbalmente hablando las palabras sean claras, algo dentro se resiste a creer que eso es verdad. Hay una experiencia de negación. Y entonces, ese mecanismo de defensa pues es algo natural y es algo sano. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera está defendiéndonos en un momento en que la realidad nos excede, un momento en el que sentimos que aquello es demasiado grande para nosotros, el psíquico como que se bloquea y mejor te deja así,
en estado de negación. Es algo positivo porque de otra manera el choque sería demasiado fuerte. Una segunda parte de estas etapas es el momento de ira. Y entonces esa ira se puede manifestar hacia como tres objetos, ¿no? O dos de tres. Uno, hacia la persona amada que se fue. Y entonces, de alguna manera, se experimenta como un enojo porque, ¿cómo es posible que no te hayas cuidado más? Eso también lo viví, supongo que algunas veces ustedes lo han vivido en su experiencia de duelo. O sea, cuando yo he pensado muchas veces en mi hermana, que su vida en una moto, estando en estado de embarazo, cuando el médico le había dicho que no se subiera a esa moto ni locos, digo, pero ¿cómo se le ocurrió no subirse? O sea, en ese momento del duelo, o sea, era un enojo hacia ella, como decir, pero ¿por qué no le hiciste caso al doctor? ¿Por qué no hiciste caso a mis papás? O sea, ¿a quién se le ocurre estar embarazada y subirse a una moto? O sea, empieza uno a pelear con la persona que se fue, por mucho que la ame. ¿Por qué? Porque uno siente que esa persona no se cuidó lo suficiente, tiene que expresar su enojo contra la vida de alguna manera, contra la vida, contra las circunstancias, o sea, decir, ¿por qué no te cuidaste más? ¿Por qué no funcionaste de otra manera? El segundo objeto hacia el cual va el enojo de uno es hacia uno mismo. ¿Por qué yo me fui de misionera? Hasta allá me llegó el enojo, o sea, ¿por qué dejé a mis hermanas cuando estaban pequeñas? O sea, no le viene el enojo hasta unos niveles en que se cuestiona cosas muy esenciales que en el momento no eran cuestionables. Y finalmente uno se enoja con la persona que lo abandonó sencillamente por eso. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste así? ¿Por qué dejaste este vacío en la casa que nadie puede cubrir? Todo eso pasa en un proceso de duelo, segunda etapa. Luego, una siguiente etapa es la etapa de negociación. Aquí recordaba la historia de un muchacho de Bucaramanga, la ciudad donde yo viví tantos años, porque este chico lo conocimos desde que era adolescente, ¿no? Entonces, las misioneras pensaban que tenía una llamada de Jesús a ser sacerdote o misionero, pensaban eso. Él sencillamente fue a retiros y se escapó. Él se escapó, él no quería saber nada de Dios, se fue a estudiar medicina a Bogotá, se desentendió de todo y se voló, ¿no? Años más tarde regresó a la comunidad, cuando estábamos otra misionera y yo ahí, y regresó, ya pues obviamente era médico, estaba casado, tenía 2 niños hermosos, o 3 hermosísimos, y era maestro de universidad. Pues resulta que, bueno, igual, llegó la esposa y él súper sensible, es una gente hermosísima, una espiritualidad muy bonita, igual se escaparon, fueron al encuentro, ya nunca jamás se volvieron a parar por la comunidad. No, estamos ocupados, después. Pues imagínense que una mañana de sábado él estaba dando clases en la universidad y estaba mostrando unas diapositivas a los alumnos y dice que en un momento dado comenzó a leer la diapositiva como lee un niño de 5 años, o sea, no era capaz de unir una sílaba con la otra, o sea, y no veía, no entendía, o sea, no sabía qué le estaba pasando. Una alumna suya le dice, profe, ¿quiere que lea yo? Y él, sí, por favor, lee tú. Ella leyó una frase más y después de esa frase el profesor cayó a tierra, o sea, cayó desmayado. Lo llevaron a urgencias y le descubrieron que tenía un tumor a nivel cerebral. Y entonces, en cuanto se enteró que estaba muy mal, porque ya estaba muy avanzado el tumor, llamó a la otra misionera con la que yo vivía porque quería hablar con ella. Y entonces le dijo, mira Mari, si Dios me diera tiempo, te prometo que yo le daría tiempo a él. Mira, de verdad, nos iríamos a hacer misión, a evangelizar. Es que yo solo le pido a Dios tiempo. Él tenía como unos 32 años, 35, no tenía más. Yo solo le pido a Dios tiempo. Y entonces ese día yo me di cuenta de lo que significa negociar. O sea, como decir, Señor, dame tiempo, o sea, yo te doy lo que tú quieras, pero tú dame tiempo a mí, o sea, empezar a negociar con Dios como si esa situación de salud pudiera defenderse o arreglarse con un milagro así de repente, como inminente, ¿no? Empieza a brotar un sentimiento de culpa, como decir, cuando mi hermana murió yo decía, Señor, ¿y por qué te la llevaste a ella y no a mí? ¿No? O sea, de alguna manera empiezan a surgir una cantidad de cosas que uno dice es negociar con aquello o con aquel que puede revertir el proceso de pérdida. Señor, por favor, regrésamelo y mira, yo haré lo que sea. Mejor llévame a mí y ella que regrese. No, o sea, una experiencia como de pretender negociar para que se revierta el proceso.
de alguna manera ustedes lo habrán vivido o lo estarán viviendo en su proceso. El cuarto elemento que aparece en un proceso de duelo es la depresión. Pero este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando conectamos con nuestra tristeza, con nuestro vacío, es cuando empezamos a elaborar una respuesta adecuada. O sea, en el momento o en la etapa en que ustedes y yo conectamos con aquello que sentimos, con nuestra tristeza profunda, es cuando empezamos a elaborar nuestra adaptación ante la pérdida. Y ese es el espacio propicio para procesar la pérdida. Entonces, la depresión en esta experiencia de duelo no es negativa. Es negativo estancarnos ahí y anclarnos en la depresión, pero vivir la tristeza y conectarnos con ese dolor profundo es necesario para reelaborar la experiencia de duelo. Espérenme un momentito, me dicen que no se está escuchando muy bien. Voy a tomar un micrófono a ver si va mejor. Pienso que es el internet, que a veces es un poco volátil, entonces va y viene. Vamos a ver. ¿Ahí se oye? Bueno, entonces vamos a seguir. Espero que funcione. Bueno, y el último elemento es la aceptación. Es ahí a donde hemos de llegar cuando estamos en un proceso de duelo, a aceptar. Cuando aceptamos, en el fondo estamos abriéndonos finalmente a acoger, asumir la pérdida. Y ahí se comprende que esta es una realidad permanente, que la persona que hemos perdido, la situación que hemos perdido, lo anterior que sentimos que hemos perdido, no va a regresar, pero nos aprendemos a reorganizar sin que aquello regrese. O sea, comprendemos que podemos adaptarnos emocional y cognitivamente, o sea, podemos entender el mundo aunque esa persona, esa situación, ese objeto perdido no regrese. Es decir, nos hemos adaptado a una nueva realidad existencial. Entonces, pues es ahí a donde quisiéramos colaborar con este proceso que estamos haciendo o que haremos en estas sesiones para que los que están viviendo un proceso de duelo puedan llegar. Acepto. Miren, en la vida aceptar es una cosa, parece sencillo, es una palabra muy sencilla, pero aceptar es abrir el mundo a una nueva etapa. Es ahí a donde la idea que podamos llegar todos. Entonces, ¿qué queremos de estas sesiones? O sea, ¿qué esperamos de ustedes en estas sesiones? Primer punto, que se permitan poner palabras al dolor que llevan en su corazón. Permítete poner palabras a tu dolor. Cuando uno le pone palabras al dolor, ya está verbalizando aquello que tiene dentro, lo está exponiendo fuera y entonces ya lo objetivizas. Poner palabras es una manera de objetivizar la experiencia, ponerla fuera de ti. Y de alguna manera, cuando la pones fuera de ti, es más fácil poderla elaborar y procesar. Si está dentro, sin lenguaje, amorfa, sin saber qué es lo que ocurre, ahí es cuando el duelo se vuelve imposible, porque no sabes qué es lo que ocurre, no sabes ponerle nombre, no sabes. Cuando pones nombre, lenguaje, palabras, aquello es más llevable, ¿no? Es más procesable, así de sencillo. Siguiente punto, quisiéramos ayudarte a que transites este proceso acompañado. Acompañado no solo porque haya un experto en duelo, no ese es el punto. Acompañado porque somos muchos los que nos estamos reuniendo en este espacio, que estamos compartiendo tu misma experiencia. Y aunque la experiencia sea única y irrepetible para cada uno, porque somos únicos e irrepetibles para vivir y para sufrir, poder sentir que eso que te está pasando de alguna manera está siendo o vivido en solidaridad por otros que te están rodeando. Entonces, eso es hermoso en medio del dolor, sentir que no estás solo. Luego, aunque tengas tu tiempo, tu forma de vivir el duelo, evitar procesos de estancamiento. Eso es lo que queremos en este taller. Evitar procesos donde te estanques en una sola de las etapas, no, negociando todo el tiempo o negando la situación o sencillamente en la depresión. O sea, evitar que te estanques, que tengas claridad para por lo menos ir dando pasos en ese proceso que estás haciendo. Siguiente elemento, permitirte el dolor.
Se vale sentir dolor. Es normal sentir dolor y es válido sentir dolor. Lo puedes sentir y lo debes sentir, no pasa nada. Se vale expresar sentimientos. Se vale hablar de esto que te duele con Dios. Y eso me parece que es un recurso superior. O sea, una cosa es hablar de tu dolor solamente con seres humanos, y eso ya es mucho y es muy sanador, pero más aún cuando lo puedes expresar con tu Dios y puedes sacar con Él todo aquello que estás viviendo. Eso es irreemplazable, porque Dios va al núcleo de tu corazón y es capaz de curarlo desde dentro. Y un elemento que me parece muy bonito, todo ese camino para que aprendas a preservar los recuerdos en un lugar adecuado. Hay una canción colombiana que habla, es una ruptura de pareja, casi un noviazgo, no sé si un noviazgo o una vida en común, pero el cantante dice, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños. Y me venía cuando escribía esto, o sea, preservar los recuerdos de ese ser amado en el lugar donde guardamos las cosas que fueron nuestros sueños, nuestros recuerdos queridos, no como un baúl de recuerdos, una caja de Pandora que se cierra para siempre y está por allá como, sí, como en un rincón inadecuado. No, que cuando se abre ese recuerdo es alguien que aún me deja mucho en mi vida y sin embargo no me hace llorar cada vez que lo veo. Eso sería guardar en el lugar adecuado ese recuerdo. Y por último, pues que puedas abrirte a la virtud de la esperanza, que es lo que tenemos, nuestra esperanza cristiana de alguna manera, pues es la que nos orienta la mirada hacia adelante y la que nos hace ver con futuro nuestra vida. Entonces, vamos al punto de hoy. Obviamente todo esto que estoy diciendo es el punto de hoy, pero hoy nos vamos a focalizar en el punto de las pérdidas. O sea, la pérdida como algo que forma parte de la vida humana. Ustedes y yo estamos vulnerables a las pérdidas. Somos vulnerables a las pérdidas. Ustedes y yo estamos continuamente expuestos a la pérdida. Así de sencillo. Las pérdidas podemos hablarlas a muchos niveles. Voy a hablar primero los niveles, luego me voy a detener un poquito en esa exposición a la pérdida. Sencillamente porque vivir es abrirnos a saludar muchas cosas y sin embargo a perder otras, ¿no? Entonces me explico. Todos estamos expuestos a pérdidas relacionales. Quien más, quien menos está expuesto a pérdidas relacionales. Es decir, pérdidas de personas. A veces perdemos a personas no porque nos hayamos peleado con ellas. Uno puede perder un buen amigo porque se cambió de ciudad y aunque lo queramos mantener como un excelente amigo, pues la relación cambia. Uno puede perder una buena amistad porque se casó y entonces ni modo que tiene ya esposo, tiene familia y eso y quiera seguir siendo mi amigo íntimo, pues a lo mejor la relación tiene que cambiar. O sea, hay pérdidas de relación a veces sin necesidad de que aparezca el elemento de la muerte. La separación y el divorcio es otra forma de pérdida. A veces nos alargamos esos procesos porque siempre estamos como en la esperanza de, no, esto se va a arreglar, se va a arreglar. No, hay que aceptar el momento en que llega una separación y un divorcio y decir, esta relación se perdió, se perdió. Las pérdidas, pues más aún, las más inminentes por la muerte de los seres queridos, son pérdidas relacionales. Todos estamos expuestos a ellas. Segundo, pérdidas de capacidades. Cuando vamos creciendo en años, nos vamos dando cuenta de que nuestras capacidades físicas, nuestras habilidades, nuestras capacidades mentales, la memoria, la lógica, el discurso, todo eso a veces empieza a deteriorar. Yo conozco una persona que justo esta mañana hablaba, ayer en la mañana hablaba con una misionera, decía, tenía una memoria privilegiada, o sea, era nuestra actriz estrella, o sea, siempre un papel protagónico, ella lo hacía, una memoria impresionante y una caracterización del personaje impresionante. Y ahorita está con Alzheimer. No recuerda siquiera qué hizo esta mañana, o si ya se desayunó, o si le toca desayunar, o si se tomó la pastilla o no. O sea,
vamos perdiendo habilidades, vamos perdiendo capacidades y eso es un duelo, es una pérdida de alguna manera, eso nos genera malestar y sufrimiento. Hay pérdidas de orientación o de talante más material. Quien más, quien menos ha tenido una estafa. Mi papi es bastante susceptible a estafas, robos, mentiras, engaños, o sea, fraudes, todo el tiempo está perdiendo dinero, cosas, ¿no? Todos somos susceptibles a pérdidas materiales, a veces por catástrofes, a veces por robo, por gente que hace chuequeras, susceptibles a pérdidas materiales. Y algunas duelen más y otras menos. Y pérdidas evolutivas, o sea, cambios de etapa. A lo mejor todo el mundo espera con alegría el momento de la jubilación. Cuando llega la jubilación, Dios mío, y cuando estaba trabajando, todo el mundo espera con emoción el día en que salga de la universidad y cuando sale de la universidad, Dios santo, ahora no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? O sea, son pérdidas evolutivas. Cambias de un lugar a otro, cambias tus amigos de la infancia por amigos de la universidad, luego sales de la universidad y no tienes ni una persona en quien confiar, tienes que hacer la vida. Continuamente estamos expuestos a pérdidas, vamos perdiendo etapas, pero perder es ganar. Entonces a mí eso me parecía muy hermoso, o sea, perder no significa sencillamente una dinámica de frustración, es una dinámica que también me lleva a ganar. Perder un amigo a lo mejor es ganar otras posibilidades de conocer otras personas. Despedirme de un trabajo es a lo mejor saludar otro mejor, pero esa, aunque sea por eso, aunque sea por algo mejor, muchas veces duele. Y si a veces no duele hasta el nivel de un duelo, sí a veces genera malestar y sufrimiento. Cuando yo salí de esa ciudad que les digo que amo mucho, yo iba a estudiar a un lugar donde, si les digo dónde, no, todo el mundo quiere ir a estudiar allá, pero Nancy, ¿por qué eres tan quejosa, no? Quejona. Y yo decía, Dios mío, sí, yo sé que es por un bien mío, yo sé que voy a estudiar algo, yo sé que es por ganar algo, o sea, de alguna manera voy en obediencia, me mandan mis responsables, es para un crecimiento, pero dejar ese lugar tan amado, ¿cuánto me costó? Cuántas lágrimas, y solo Dios sabe cuántas lágrimas me costó, aunque aparentemente, y no, realmente fue por algo mejor, era un beneficio, y un beneficio también para esas personas que tanto amo, pero ¿cuánto me costó? Perder y ganar. Pero cuando estamos en el trance de la pérdida, no vemos a veces la ganancia, pero está viniendo, y es real que está viniendo. Siguiente paso, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esos procesos de pérdida sean mejor vividos? Entonces, lo que percibo es que necesitamos reestructurar nuestros patrones mentales. Si mejoramos nuestros patrones mentales, los reestructuramos, la vivencia de las pérdidas puede dejar de tener tanto tono dramático y doloroso, sin quitar el dolor y el sufrimiento. O sea, no estoy relativizando nada, pero estoy diciendo que a veces nuestros patrones mentales no nos ayudan. Entonces, primer patrón mental que me venía, que necesitamos asumir. El cambio forma parte de la vida. Crecer es cambiar. O sea, el cambio está asociado a la pérdida. Cambiar de ropa, cambiar de edad, cambiar de dientes, o sea, todos cambiamos dientes de leche por dientes permanentes y luego llegará un momento en que los dientes permanentes se cambiarán por una caja o por unas resinas o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque hay que cambiar, va pasando el tiempo y vamos cambiando y vamos evolucionando y vamos decreciendo a muchos niveles y a otros niveles vamos creciendo. Pero el cambio es parte de la vida. Nuestra vida es como un proceso de metamorfosis en este mundo. Es eso. Y entonces, resistirnos al cambio es resistirnos a la vida. Resistirnos al cambio por miedo a la pérdida es resistirnos a la vida. Ahora, segundo elemento que me venía como un patrón mental necesario a integrar. Toda la vida estamos confrontados con la experiencia de la muerte. O sea, la muerte no es el final del camino. La muerte nos ha venido acompañando todo el camino y nos acompañará siempre. Ustedes y yo tenemos experiencias de muerte adelantada.
O sea, esos dejares, entre comillas, ese dejar un ser querido, un primer noviazgo cuando rompes con una pareja hermosa que sentías que era el amor de tu vida, ese dejar es una experiencia de muerte adelantada. Hay cosas donde dice, San Francisco le llama a la muerte la hermana muerte. ¿Por qué? Porque está tan cerca de nosotras que es nuestra hermana. Así la plantea San Francisco. Una de las formas como esa muerte se nos acerca todos los días es, por ejemplo, con la experiencia del sueño. Todos dormimos todas las noches, pero hay algo tan vecino a la muerte como el sueño. No hay nada tan vecino a la muerte como el sueño. O sea, el sueño es un estado donde perdemos todas las habilidades, no estamos siendo conscientes de nosotros mismos, no tenemos control de nada de nosotros. Y sin embargo, es algo reparador. Entonces, la muerte entraña consigo el dolor y el sufrimiento, y sin embargo, también entraña la vida, pero nos acompaña toda la vida. No solo es el final del camino, nos va acompañando. De hecho, nacer es empezar a morir. Cuando le salen a uno las primeras canas, o sea, es un recuerdo de que estamos en tránsito. Siguiente elemento que me venía, me parece muy fuerte, no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Cuando yo perdí a mi hermana, era mi hermana, pero mi hermana no era mía, en el sentido de decir, lo que más me dolió es que mi hermana se hubiera ido, pero mi hermana no era mía, ni en ese momento, ni cuando nació, ni antes, ni ahora. O sea, no somos dueños, y menos de las personas. No somos dueños ni de nuestra casa, ni de nuestro carro, o sea, somos administradores, todo lo hemos recibido como un don. O sea, ustedes recibieron esta mañana el don de la vida y ahorita lo están recibiendo. En el momento menos pensado, ese don sencillamente se apaga, así de sencillo. No son las cosas ni las personas para adueñarme de ellas. Me las presta el Señor para acompañarlas en un proceso. Y en la medida en que voy acompañándolas, disfruto, aprendo, me enriquezco, pero no me adueño. No es tan sencillo porque yo soy una de las que se adueña de todo, pero es parte de los esquemas mentales que necesitamos mejorar. Y cuarto, venimos solo a este mundo y solos nos marcharemos. El único equipaje que nos llevaremos será el amor recibido y dado. Son cosas que a lo mejor hemos escuchado muchas veces, pero esenciales. O sea, venimos solos en un momento de la historia y nos vamos solos. Y recordaba, bueno, no voy a alargarme con historias, pero bueno, recordaba una parábola de un maestro al que llegó un muchacho a decirle, maestro, quiero que me digas la clave de la vida. Y entonces el maestro le dijo, bueno, está bien, si quieres pasa a mi casa. Y entonces cuando el muchacho pasó a la cabaña del maestro, que no era una cabaña de más de 2 por 2, 2 metros por 2 metros, le dice, siéntate. Me dice, pero ¿dónde, maestro, si no hay muebles? ¿Dónde tiene sus muebles, maestro? Y dice, ¿y tú dónde tienes los tuyos? Le pregunta el maestro al muchacho. Dice, pues, maestro, yo no traigo muebles, yo vengo de paso. Y le dijo el maestro, yo también estoy de paso. Y ese es el tema, o sea, el único equipaje que cargamos no son muebles, no son riquezas, no son joyas, no son ni siquiera personas por mucho que las amemos. El único equipaje será el amor recibido y dado. Y último paradigma que se me venía, no habrá muchísimos más, pero el último que me venía para este ratito, viviremos un tiempo, pasaremos distintas experiencias y un día nos iremos como llegamos, esperando haber disfrutado del viaje que era la vida y ojalá habiéndoselo hecho agradable a los demás. La vida es como un gran viaje. Y entonces, en virtud de estos paradigmas, recordé una parábola que leí hace muchos años que se llama El tren de la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Voy a leer la parábola y después les voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio personal. La parábola, no sé, no está funcionando un poco el sonido tal vez. ¿Se está oyendo? Sí, señora.
Ah, es que se baja, es la onda del internet, que se baja y se sube, disculpen. Bueno, espero que hayan podido escuchar, porque el internet es inestable, entonces se va y se viene la voz, lo siento. Pero bueno, después de esta parábola, les voy a invitar a que cada uno de ustedes me colabore haciendo un ejercicio. Y el núcleo va a ser el tema de la pérdida y ganancia. Entonces, ¿en qué va a consistir el ejercicio? Leo la parábola y cada uno va a tomar el globo o el balón que consiguió, esa pelota, o la almohada o el cojín, o sea, algo que les evoque como un seno materno, como un vientre materno, como una barriguita de una mamá que está embarazada. Entonces, si quieren, por favor, vayan poniendo eso por ahí, cerca de ustedes, como en posición en su seno, cerca de su estómago, de su vientre, y vamos a escuchar la parábola. Tal vez algunos de ustedes la conocen. Solamente va a ser una imagen que nos va a ayudar para hacer nuestro ejercicio personal. El ejercicio lo van a elaborar ustedes, porque de alguna forma, pues la historia que estamos aquí, en la que estamos entrando, pues es la historia de ustedes. Y esa es la que necesitamos ir integrando. Entonces, voy a leerla y después les digo en qué consiste el ejercicio. La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas se irán subiendo al tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y de tristeza. Amigos, y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejarán un vacío permanente. Otros pasarán tan desapercibidos que ni siquiera nos daremos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos. Pero recordemos que también nosotros muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabemos jamás en qué estación nos toca bajar, como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en que me toque bajar del tren, sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia.
Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de tal manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Pues ahora les voy a invitar a que cada uno de ustedes tome este, ese globo, este balón que tenían ahí preparado. Vamos a intentar tener una música de fondo. Bueno, entonces con esta música de fondo quisiera que con esta música de fondo vayamos entrando en una experiencia de oración. Voy a ver si logro modular el sonido. Vamos a ver si allí es cómodo para que puedan escuchar y a la vez pues ir entrando en un proceso de oración. Les voy a invitar a que cierren sus ojos y a medida que escuchan la música, cada uno pues, se vaya serenando. Hemos recibido a lo mejor pues, unos pequeños horizontes para la situación en la que estamos. Quisiera que ahorita cada uno de nosotros asumiera el tema de la pérdida como parte de la vida. Y lo primero que quisiera es que te vayas relajando. Para eso te invito a que respires con conciencia, por favor. Toma aire. Vamos a acceder a la música desde otro ángulo porque está interfiriendo, perdón. Bueno, perdón que están
ayudándome con el sonido. No sé si ahí se oye bien. Listo, pero la voz se escucha. Listo. Bueno, entonces vamos a intentar concentrarnos. Entonces les invito a que vayan por favor relajándose. Vayan tomando aire. Lo sueltan suavemente por la boca. Y a medida que hacen ese ejercicio, quiero que pues toquen ese globo como si fuera un vientre materno. Quisiera que cada uno pudiera imaginar el momento inicial en el que apareció en el vientre materno de su madre y empezó el proceso de la vida. Tal vez no lo podemos recordar, solo lo podemos imaginar. Pero te invito a que, acariciando ese globo, puedas imaginar cuando tu madre te esperaba con cariño. Como decía la parábola, simplemente llegaste y ahí estaban tus padres, tu familia, para acogerte. Ya estaban en el tren, ya estaban en la vida y acogieron la tuya con cariño. Quisiera que fueras haciendo un pequeño recorrido por momentos alegres de tu infancia. Tal vez juegos con tus hermanos, tus primeros profesores, tus primeros compañeros de clase, tus primeros salones donde estudiaste. Pasaste y luego perdiste esos lugares, esas personas, y sin embargo forman parte de tu historia. Tus sobrinos, quiero que vayas recorriendo poco a poco etapas distintas de tu vida. Tu adolescencia, alguna amiga importante, algún amigo importante de esa etapa, algún hecho, cosas hermosas que viviste, cosas difíciles, cosas que ganaste y cosas que perdiste. Quiero que recuerdes el momento en el que conociste a la persona con la que compartiste tu vida. Si estás casado, ve acariciando ese globo como un gran vientre materno en el que se va desarrollando tu historia. Si tienes hijos, recuerda el momento en que nacieron, uno a uno.
Recuerda cómo nos fuiste ayudando cuando eran unos bebés y cómo a poco fueron dejando etapas atrás, creciendo. Y quisiera que en todos esos lugares donde percibes ganancias, te hagas consciente de las pérdidas que has tenido. Tal vez perdiste buenos amigos por el camino. Tal vez has perdido hermanos. Tal vez perdiste a tus padres. Ya se fueron. Y sin embargo, a la par que perdiste, has ganado tantas cosas, tantas personas, tantas experiencias. Quisiera que, aunque aún no haya ocurrido, te imagines que poco a poco vas perdiendo habilidades, que vas envejeciendo tal vez. Y que llegará un momento en el que también tú tendrás que dejar el tren de esta vida. Quisiera que en este momento, si has logrado hacer ese recorrido de tu historia, toques ese globo con mucho cariño, como si fuera un gran vientre materno en el que se está desarrollando tu vida, tu historia, en el que te estás gestando, en el que te estás preparando para nacer a la verdadera vida. En el que con todas las experiencias bonitas, difíciles, alegres, tristes, con las personas hermosas que has encontrado por el camino y las que te han hecho daño, con todo eso, te has ido formando y transformando hasta el momento en que vayas a nacer a la vida verdadera, a la vida que no va a acabar. Contempla ese globo, contémplate dentro de él como en ese gran vientre materno, en tu historia. ¿Qué quisieras hacer con ese vientre materno? ¿Dónde lo quieres poner? ¿Aceptas que algún día tendrá que tal vez romperse para que puedas nacer? ¿Aceptas que a lo mejor las personas que pasaron y fueron tan hermosas y tan importantes para ti y ya no están,
sencillamente nacieron, se te adelantaron. Aceptas que a lo mejor hay algo que no vemos detrás de todo esto que vemos y que es más grande que lo que nuestros sentidos pueden captar. Quisiera que en este momento tomes el lápiz o el bolígrafo y la hoja que tienes ahí y que escribas a Dios, escríbele a Jesús, escríbele a Dios Padre. ¿Qué sientes que has perdido? Díselo, ¿qué has perdido? ¿Qué te duele de tus pérdidas? ¿Por qué te duele perderlo? ¿Qué te hace llorar todavía de aquello que has perdido? ¿Qué tienes miedo a perder y a seguir perdiendo? Escríbelo, díselo a él en el corazón y escríbelo ahí en esa hoja. Y ahora te invito a que le pidas a Jesús o al Padre lo que necesitas para aceptar la pérdida como parte de la vida. Tal vez solo necesitas un poquito de fe, tal vez solo necesitas consuelo. ¿Qué necesitas para sentir que detrás de cada pérdida hay vida? Te voy a invitar a que me acompañes con esta pequeña oración para cerrar este momento.
Señor Jesús, te damos muchas gracias por darnos tiempo para procesar nuestros duelos, nuestro dolor. Gracias por darnos espacio para mirar nuestra vida desde el ángulo de tu amor. Gracias por darnos una mirada donde podemos ver la vida como un proceso, como una gran gestación. Regálanos, Jesús, la fe que necesitamos para elaborar el camino que tenemos que hacer cada uno desde donde estamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, solamente quisiera antes de irnos, si alguien quiere compartir algo, cómo se sintió, qué aprendió, solo esas dos cositas. Cómo se sintió en este ratito, en esta sesión de hoy, y si le aportó algo, así de sencillo, alguna persona. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Mucho gusto, mi nombre es Paola. Yo perdí a mi papá hace 1 mes y medio por COVID. Mi hermano, él iba a morir también, pero Dios hizo un milagro maravilloso del que sabíamos que iba a morir a mi hermano, no a mi papá, porque mi papá iba mejor al hospital. Y pues Dios sanó a mi hermano y salió del hospital y mi papá murió. Le logramos mandar unos audios diciéndole que él saldría del hospital, solo tenía que tener mucha fe en Dios, que estábamos orando y de que él podía aguantar la mascarilla que le tenían y todo. Lamentablemente él murió y ha sido muy doloroso para mí, para mi familia. Fue una pérdida abrupta, ¿verdad? Él todavía no logró mandar un mensaje a través de un enfermero de audio donde decía que él le iba a echar ganas. Fue una pérdida tan abrupta que yo todavía estoy procesando, ¿verdad? Él sí murió porque lo extraño mucho y yo sentía un vínculo fuerte con él. Nunca había visto desde el punto de vista de que yo pueda ser esa bebé que estaba en el vientre y que pues mi papá, él nació, por decirlo así, ¿verdad? Ahora que murió, yo soy de otra denominación y soy adventista y pues creemos en eso, en que en la segunda venida de Dios y que van a resucitar sus santos, ¿verdad? Mi papá era un siervo de Dios y servía a todas las personas y sabemos de que Dios le dio esa oportunidad allí de hablar con él, ¿verdad? Entonces me pareció muy bonita la parte en que mi papá ahora como que nació, por decirlo así, salió de un vientre, ¿verdad? Salió a vida, porque mi papá, ahora yo sé que él va a tener vida eterna y que ahorita está durmiendo, ¿verdad? Pero sí es complicado, ¿verdad? Y pues me ayudó bastante a saber, siento mucho su pérdida de su hermana, pero veo como Dios es tan fiel porque la veo a usted ayudando a muchas personas ahora. Entonces veo que Dios fortalece el alma, ¿verdad? Hace que nosotros salgamos adelante también si nosotros
tenemos la actitud de salir adelante y yo sé que en el nombre de Jesús yo voy a salir adelante. Mi mami está presente también aquí, le mandé el link y sé que vamos a salir adelante, solo que sí, lo que yo deseo es no tener un duelo patológico, ¿verdad? Sino que un duelo que, que ver ese tren, ¿verdad? Que mi papá pues ya bajó, ¿verdad? Y pues vamos a seguir y la muerte de ahí sí que es un proceso de la vida, aunque cueste mucho porque nosotros nacimos para, Dios nos creó para ser eternos, pero vino el pecado. Y eso es por eso que cada uno le duele demasiado el que alguien muera, porque no nacimos para esto. Y pues muchas gracias porque pues estoy al pendiente de estos temas y porque sé que Dios me va a ayudar a tener un duelo sano y que yo voy a poder ayudar después a otras personas también, porque así como lo hizo Dios en usted, la fortaleció y ahora usted está ayudando a otras personas, ¿verdad? Y muchas gracias, que el Señor la bendiga bastante. Gracias, Paula. Gracias.